Bienvenido nuevamente a esta serie de tutoriales para la materia de dibujo electromecánico. Continuamos en esta sesión con el uso de SolidWorks. En este caso vamos a hacer una práctica guiada sobre un elemento que vimos en la sesión anterior. Bueno, en este caso vamos a crear esta región. Vamos a ver cómo tenemos que definirla, cómo agregar en este caso todas estas cotas y cómo vamos a hacer en este caso un elemento tridimensional a partir de esta región. Y bueno, comenzamos creando una pieza nueva, aceptar. En este caso dijimos va a estar en milímetros, nos aseguramos que está en milímetros y vamos a empezar. Otra de las formas para crear el croquis dentro de lo que es mi espacio de trabajo para iniciar, en este caso es seleccionar el plano en el que voy a empezar. En este caso voy a empezar en el plano alzado, doy clic y se aparece esta ventana flotante. Aquí le doy clic y se va a crear el primer croquis. Como mencionábamos, es importante definir cuál va a ser el origen de esta pieza para empezar a trazar los elementos que formarían parte de él. En este caso, en esta primera sesión de esta pieza, vamos a tomar como punto de partida este círculo. Entonces, bueno, vamos a ir a la herramienta círculo, le damos clic y lo vamos a trazar sin ninguna medida. Y luego, observamos que aquí tenemos una línea constructiva punteada, también la vamos a poner. Entonces nos vamos a línea constructiva, la trazamos una hacia la izquierda, presionamos Escape, volvemos a seleccionarla y ahora de manera diagonal. De esta manera pues ya tenemos ahí estos elementos que forman parte de, en este caso, esta región. Ahora para ir definiendo pues vamos a ir agregando las dimensiones. En este caso ese círculo debe tener un radio de 16. Es importante que en SolidWorks las cotas nos las da de manera diametral, por lo tanto si es de 16 el diámetro va a ser 32. Y luego la distancia total de esta sección constructiva debe de tener 181, entonces tocamos la línea, clic 181. Y luego esta línea debe tener una distancia de 172, entonces damos clic, 172, enter. Si observamos, estos elementos ya se definieron, excepto esta línea. ¿Por qué? Pues porque nos falta agregar el ángulo. En este caso, el ángulo con respecto a la vertical debe ser de 30. Como yo aquí no tengo ningún elemento vertical para hacer lo que es el valor de la cota angular, voy a tomar como referencia esta línea. Entonces tendría que agregar los 90 más los 30, serían 120. Entonces selecciono cota inteligente, toco esta línea diagonal y luego voy y toco esta otra línea y se activa el modo angular. Entonces quedamos que aquí son 120. Y observamos que ya queda definida, en este caso, este modelo. Ahora vamos a crear el resto de la figura. Si observamos aquí, en este caso, tenemos una figura que debe mantener una relación paralela en el caso de estas secciones con respecto a estas líneas constructivas de referencia. Atendiendo a eso, pues vamos a utilizar esta herramienta que se llama equidistancia, que nos permite en este caso hacer un offset o una copia a cierta medida conservando las mismas relaciones. Puede ser, si observamos aquí al darle clic, podemos aquí editar la dimensión, podemos invertir la dirección o en su caso poner dos elementos de manera bidireccional hacia ambos lados. En este caso vamos a utilizar esa función bidireccional, pero vamos a utilizar en este caso la dimensión correspondiente, que es de 67 milímetros entre 2. Si no tengo calculadora, no hay problema. Aquí le ponemos 67 entre 2, enter, y observamos que ya nos da el valor. Entonces tocamos ahora este otro elemento y ya tenemos allí el patrón principal de la región. Y bueno, de aquí lo que vamos a hacer es agregar estas líneas, en este caso esta horizontal y esta diagonal, para empezar a
generar nuestra región. Y entonces, continuando, que ya que tenemos la región cerrada, observamos que se pone en un tono gris, lo que indica que está no tiene ningún elemento abierto o ningún elemento extra. Ahora, de aquí lo que vamos a empezar a hacer también es darle un acomodo a las acotaciones para tener una mejor visualización de las regiones que estamos creando. Si nos regresamos a nuestra región, vamos a observar que tenemos aquí un pequeño detalle. Si observamos, esta línea de radio 29 correspondería a un cuarto de círculo, por lo tanto, indica la medida del centro de esta línea constructiva a este punto. Nosotros lo dejamos a la mitad, pero no hay ningún problema. Aquí vamos a editarlo, simplemente le damos doble clic, ponemos la nueva medida, 29, y observamos cómo se ajusta. Y por lo tanto debemos de poner el resto de del valor hacia el otro extremo. En este caso serían 38. Vamos a dar doble clic a la otra cota y establecemos 38 y observamos el cambio que se realiza. Y se realiza en este caso en toda esta sección. Ahora, aquí también observamos que tenemos estos recortes denominados chaflanes, que en este caso deben de tener un ángulo de 45, pero el programa me pide dos valores, un valor de la altura y el valor del ángulo. En este caso tenemos 67 y luego tenemos hasta este punto 45, por lo tanto tenemos una diferencia de 22. Por lo tanto, entonces la altura va a ser de 22 con un ángulo de 45. Para generar ese chaflán nos vamos a ir a esta herramienta, vamos a dar clic en la flechita y seleccionamos chaflán de croquis. Aquí nos da dos opciones, distancia, distancia, o en este caso ángulo distancia. En este caso ya quedamos que la distancia va a ser de 22 y el ángulo de 45. Ahora lo que nos resta es seleccionar los elementos que van a generar el chaflán, en este caso esos dos, y en este caso va a ser este y este. Y una vez que se los seleccionen, de los que los creamos, damos clic en aceptar. Importante, una vez que empezamos a modificar nuestro croquis, se va a ir agregando este icono que parece un semáforo. Eso nos indica que tenemos que reconstruir, pero eso lo vamos a hacer al finalizar todas las operaciones que requieren nuestra región. Ahora lo que nos falta, si observamos, se puso en un tono azul, lo que indica que perdió la definición. Para definirlo, pues vamos a agregar en este caso la altura de 45 y con eso ya se definió esta sección. Lo mismo vamos a hacer de este otro lado. Y si observamos, con esa cota que agregamos, se definen esos chaflanes que acabamos de realizar. Luego tenemos en este caso estos redondeos que van a ser de 29 y de 45. Pues ahora en lugar de chaflán vamos a seleccionar redondeo. Ponemos el valor del radio, que en este caso es 45, y seleccionamos los dos elementos que vamos a redondear. Aceptamos y luego cambiamos el valor a 29, Enter, y seleccionamos los otros elementos que vamos a redondear. Aceptamos y aceptamos dos veces. Y ya tenemos aquí estos dos redondeos. Y luego observamos que tenemos otro círculo que debe estar en este caso 143 con respecto al centro y debe tener el mismo valor que este círculo. Entonces nos vamos a la herramienta círculo, tocamos en este caso la línea constructiva, damos clic en cualquiera de estos puntos y trazamos un círculo. En este caso, como deben de tener el mismo valor, pues vamos a agregarle una relación de igualdad. Voy a tocar este círculo, presiono la tecla control, toco el otro círculo y en las relaciones vamos a seleccionar igual. De esta manera, pues ambos ya tienen la misma dimensión. Lo único que nos falta para definir es agregar la cota entre centros a la cual debe estar, que en este caso va a ser de 143. Entonces seleccionamos cota, toco el centro del círculo superior y el centro del círculo inicial
Damos clic y establecemos la medida a la que deben de estar, en este caso 143. Y con la cota y la relación de igualdad ya queda definido, en este caso, ese círculo. Ahora nos falta crear aquí la ranura. La ranura se puede hacer, en este caso, creando, por ejemplo, 2 círculos y agregando líneas entre los cuadrantes superiores e inferior. Si se observan, ahí ya realizamos 4 movimientos, o lo podemos hacer con una herramienta que se llama ranura. Lo único que vamos a hacer es tocar 2 puntos y luego vamos a abrir para generar la región. Posterior a eso, pues agregamos las acotaciones para que queden definidas. En este caso, entre este centro y este centro debe haber 83. Y entre este centro y este centro debe haber 127. Y el valor del ancho de la ranura debe ser de 32. Entonces, como este ya tiene un valor de 32, selecciono esta sección circular y esta sección circular y le ponemos una relación de igualdad. Aceptamos y con eso ya quedó definido completamente nuestro croquis. Aquí, bueno, salimos de este croquis, presiono control 7 para que se ponga una vista isométrica. Nos vamos a operaciones, extrusión y le vamos a dejar por defecto esos 10 milímetros. Y bueno, esta es la manera en cómo creamos, en este caso, este elemento a partir de estos planos de esta región. Esto sería empezando desde este punto. Vamos a ver la otra opción. Vamos a crear otro archivo nuevo. Nuevamente empezamos en el plano alzado, un croquis. Ahora yo voy a empezar con esta esquina como mi punto de referencia. Y aquí en este caso lo voy a hacer empezando como si fuera una mano alzada. Voy a empezar creando estos elementos. Así. Así. Así y así. Si observamos de esta manera ya tenemos una región. Lo que empezamos a hacer ahora es agregar las relaciones que debe haber entre ellas. En este caso, el ángulo entre este y este ya quedamos que debe ser de 120. Voy a regresarme, ok. Entonces, entre este y este debe ser 120. Y luego voy a poner una relación paralela entre estos dos para que se mantenga también aquí el ángulo de 120. Y luego vamos a ponerle la altura total entre este punto y este punto, que debe ser de 67. Aquí lo tenemos, también por la parte superior. Entonces agregamos aquí también 67. Y observamos cómo se van, en este caso, ajustando los elementos. Ahora vamos a agregar aquí también lo que es el valor de la altura, que es de 45. Lo mismo por acá. Y luego el valor del ángulo. Entonces en este caso toco el elemento diagonal y esta línea de referencia para indicar que aquí debe haber un ángulo de 45. Lo mismo en esta sección, entre este y este debe haber 45 grados. Si observamos, pues vamos agregando las cotas para empezar a dejar nuestros elementos. Vamos a agregar aquí los redondeos. Entonces aquí va a ir un redondeo de 29 entre este y 45 en la parte superior. Aceptamos y aceptamos. ¿Por qué agregamos los radios en este punto? Porque con eso nos va a permitir conocer el centro para empezar a representar los otros elementos. Si observamos, este círculo debe estar en este caso debe ser concéntrico con este radio.
Por lo tanto, entonces vamos a agregar ese otro círculo. Vamos a agregarlo aquí y vamos a agregar otro círculo en este lado. Vamos a agregar también lo que es la ranura. Y a partir de aquí vamos a poner una línea que vaya de centro a centro. Y creo que con eso, ¿vale? Ahora vamos a empezar a agregar las relaciones. Entre este y este vamos a poner una relación de igualdad. Y el radio debe ser, el diámetro debe ser de 32. Entonces le agregamos la cota 32. Y luego entre este y este punto debe haber una relación coincidente para que se alineen de manera horizontal. Y luego entre este y este vamos a agregar una relación también de igualdad en cuanto al tamaño. Y ahora lo que nos resta es acotar con respecto a este punto. En este caso el valor es de 181. Entonces entre esta línea y este origen debemos de tener 181. Y luego vamos a proceder a acotar el resto de elementos. Entre este centro y este punto debemos de tener 127. Y entre este punto y este punto debemos de tener 83. Y si observan, conforme vamos agregando las acotaciones se va definiendo completamente nuestro croquis. Ahora esta línea debe mantenerse también paralela a esta de aquí, entonces le agregamos una relación paralela y observamos un pequeño movimiento aquí. Ahora lo que vamos a agregar es la distancia entre los centros, que en este caso va a ser de 143. Y la distancia total de esta línea va a ser de 172. Entonces, entre este punto y este punto deben ser 172. Y con esa cota terminamos de definir completamente nuestra región. Si observan, pues también es otra manera de crear, en este caso, esta región, partiendo ahora desde un punto distinto. Lo que tenemos que cuidar, en este caso, son los elementos que corresponden en cuanto a las relaciones, ya sean paralelas, ya sean tangentes, ya sean coincidentes, para que se pueda definir. Terminamos y hacemos una extrusión de 10 milímetros. Y ahí tenemos pues ambos elementos creados desde diferentes orígenes. En este caso sería todo. Nos vemos hasta la siguiente sesión.